¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con Turquía en el Festival de Eurovisión desde su año de debut 1975 hasta 2012. Me encantaría decir que hasta 2024, pero hace ya 12 años se retiraron del Festival de Eurovisión. Una pena y estoy deseando que volváis, por favor. Vamos a repasar al país mediterráneo en toda su historia en el Festival de Eurovisión, canción por canción. Empezamos con el vídeo, no olvides de suscribiros, de darle like. Vamos con Turquía en el Festival de Eurovisión. Bueno, primer año de debut, posición número 19 de 19. No tuvo muy buena acogida el primer año. ¿Y esto quedó último? No sé. A mí me gusta. Bueno, participaron 3 años después, del 75 al 78. Bueno, ahí está Freddie Mercury. Bueno, en el 79 se retiraron. Estos sonidos ya orientales me encantan. ¡Qué bella! ¡Qué chica más bella! Estoy sorprendido con los primeros años de Turquía. Bueno, veo que tampoco han tenido mucha suerte en los primeros años. Aquí parece que han remontado un poquito las posiciones. ¡Qué estilo! Qué gran estilo vistiendo. Ya a pesar de la música, quiero decirlo, qué gran estilo en Turquía en los años 80.
¿Qué es esto? Última posición. Esto es magnífico como para quedar en última posición. Oye, me gusta. ¿Son las mismas personas que antes? Sí, sí, son ellos. Bana. Oy. Estos sonidos como persona mediterránea me vuelven loco. ¿Qué botes? Bueno, veo que hay mejores posiciones para Turquía en los primeros años cuando envían canciones así como menos folk, o por decirlo de alguna manera, con un corte más internacional. Algo raro para mí porque me están encantando muchísimo más las canciones con un poco de folclore, con esos sonidos orientales típicos de Turquía, esos giros en la voz que, como os he dicho, como persona mediterránea, creo que los tiene todo el Mediterráneo, absolutamente todo, tanto el sur de Europa como el norte de África y el Medio Oriente. Y no sé, algo me remueve a mí y veo que han quedado en unas posiciones un poco bajas y no sé, me duele. No puedo entenderlo, posición número 19. Para mí es una buena canción. Oye, esto escuchando en una playa de Turquía, me lo imagino. ¡Qué voz! Posición número 16, que alguien me lo explique. Sevner Packer, la conozco. Estoy esperando a ella. Tiene una de mis canciones favoritas, por no decir la más favorita, de la historia de Turquía en el Festival de Eurovisión. El 96 me gustó, pero... Amo tanto Dinle, o sea, amo muchísimo esta canción. Para mí, no solo de Turquía, sino de toda la historia del festival, una de las mejores.
amo muchísimo la canción Gimle. Que por cierto fue el primer top 3 de Turquía en el Festival de Eurovisión. Y no es para menos, porque como os digo, es una delicia de canción. No mi estilo. Vamos a dejarlo ahí. Recuerdo esta canción. Bueno, vamos a los 2000. Creo que hasta ahora todas las canciones han sido en turco. Claro, Turquía. ¿Por qué ellas van tan bien vestidas y él va como si hubieran cogido a cualquier persona de la calle y la hubieran subido al escenario? Bueno, primer triunfo de Turquía, ¿merecido? No, merecidísimo. O sea, qué grandísima canción. Esto me marcó para toda la vida y caí en las redes de Eurovisión gracias en gran parte a Turquía con Sertab Erener y Every Way That I Can. No sabéis lo que significó para mí de niño ver esta grandísima canción, esta gran puesta en escena. Ver cómo mis padres también se sorprendían de que por fin Turquía ganaba el Festival de Eurovisión. Y bueno, aún siendo español, ir con Bet y la canción Dime, creo que esta canción me la llevé ya para toda la historia de mi vida, no solo de Eurovisión, sino me ha acompañado en muchas ocasiones. Amo muchísimo, por supuestísimo, esta canción y esta candidatura de Turquía que, como os digo, ha significado tanto para mí. Bueno, amo muchísimo For Real de Athena, que además es que el cantante, el solista, es clavado a mi hermano. Y diréis, ¿tu hermano es pelirrojo? Mi hermano es súper pelirrojo, súper blanquito de piel, bueno, yo también, ¿no? Pero él todavía más, imaginaros, si yo soy blanco, él más. Y súper pelirrojo, y era como ver a mi hermano subido en el escenario. Amo muchísimo. Oh. Una pena que se metiese la base de Moldavia de fondo en la canción, que yo desde el momento en el que vi la actuación en televisión dije, ¿qué está pasando de instrumental? Porque la canción es buenísima, amo muchísimo Rimi Rimi Ley.
Bueno, amo mucho también Ertuğrul. Es que Turquía, desde 2003, increíble. Para mí, de mis países favoritos. Amo muchísimo, por favor. Es que qué grandísimas canciones, de verdad. Turquía, ¿a qué esperáis a volver? Quiero decir que en mi cabeza era como muy raro ver grupos de rock desde Turquía porque, bueno, desde pequeños pues nos meten en la cabeza algunos estereotipos de según qué países y a mí me habían metido en la cabeza como que el rock era todo muy estadounidense, anglosajón y ver a Turquía con este buenísimo rock para mí fue un gran descubrimiento ya desde Athena con Mor ve Ötesi y Delhi también. Bueno, y ya lo que veremos después en 2010 ya es como grandioso. Pero quiero decir que hay rock buenísimo en muchísimos países y uno de ellos es Turquía. No tengo palabras, no tengo palabras. O sea, qué grandísima canción. Y desde que escuché los primeros acordes de la instrumental, cuando empieza la canción, dije, vale, esto es Turquía queriendo ganar de nuevo. Tremenda actuación. Canción, todo. Brutal. 2011, que fue el primer año que no se clasificaron para la final, si no recuerdo mal. Y con toda mi nostalgia, vamos a la última canción de Turquía que ha participado en el Festival de Eurovisión. Es que me da mucha pena porque es que traen música buenísima. Como os he dicho durante el vídeo, yo como mediterráneo aprecio absolutamente todas las canciones de Turquía. Necesito que volváis al Festival de Eurovisión. De verdad, he visto este vídeo con muchísima nostalgia de saber que ya no están en Eurovisión. Por favor, os necesito. Me espero que este año el Interbalak Desert Aberener sea el inicio del retorno de Turquía al Festival de Eurovisión, porque os necesitamos, os necesito y os necesita toda Europa, sin ninguna duda. Brutales las candidaturas de Turquía en el Festival de Eurovisión. Esos sonidos orientales se necesitan ya, por favor. Llega el momento de hacer mi top 10 de este grandísimo repaso de Turquía en el Festival de Eurovisión. Como sabéis, me influencian mucho las canciones que ya conozco. Sigo el festival desde el año 2002, entonces las canciones que ya conozco pues obviamente van a repercutir en mi decisión de este top 10 de Turquía en el Festival de Eurovisión. Bueno, pues ya tengo hecho mi top 10 y quiero decir que ha sido el top que más me ha costado hacer. Tenía unas claras favoritas, pero a medida que he ido viendo el repaso digo,
¿Vale? ¿Cómo voy a poner esta por encima de la otra? Esto ha quedado así, aunque todavía tengo mi dilema en la cabeza, pero os lo voy a contar. Posición número 10 para Love Me Back de Can Bonomo. En la posición número 9 tengo a Deli. Posición número 8 sería para Rimis Rimiley de Gulseren. Número 7, Sivertusun con Superstar. Y aquí ya empieza el dilema. Ya estaba empezando con Superstar, pero vamos allá. Posición número 6 para Shake It Up, Shake It In. En la posición número 5, que es que duele decirlo, que la tengo en una posición número 5, pero es Hadise con Doom Tech Tech. Posición número 4, Athena con For Real. Y el top 3 quedaría así. En la número 3, Manga con We Could Be The Same. La posición número 2, la plata se la llevaría el triunfo de Turquía en el Festival de Eurovisión con Zeta Berener y Every Way That I Can. Y en la posición número 1, he tenido un dilema con las demás, pero la número 1 no he tenido ninguna duda, que es para Semnan Packer con Dinle. Amo muchísimo esta canción, a pesar de haber sido en un año en el que yo no seguía el festival, pero desde que descubrí esa canción caí enamorado y no podía estar en una posición que no fuera la número 1. Y hasta aquí el vídeo, el repaso y el top 10 de Turquía en el Festival de Eurovisión. Espero que volváis pronto. Y hasta aquí la reacción, espero que os haya gustado, le deis like, os suscribáis, nos vemos pronto, chao.